Esta es la primera clase, siempre empiezo por algo para que no olvidarnos, ¿no? Que es importante. Ahora, a pesar de que es una enfermedad respiratoria y siempre vamos a la parte pulmonar, una de las características es que muchos de los gérmenes que están en la parte otorrino son las que van a hacer las complicaciones en la parte neumológica. Por eso es un repaso aquí para que ustedes observen que hay los mismos gérmenes, la misma patología inicial en vías respiratorias superiores, ya la tenemos a nivel pulmonar. Y acá vemos nosotros algo que anatómico, y viene lo que en realidad vemos generalmente los problemas, ¿no? Rinitis, que puede ser hasta por frío, ¿no? Y vemos que las mismas son las rinitis infecciosas, bacterianas, etcétera, alérgicas, eh, también de tipo ocupacional, van a ser las mismas que van a ocasionar también problemas respiratorios. Ahí están por etapa, como decía, estacional, ¿no? Etapa estacional que es importante también tenerlo presente, porque también igual nosotros lo tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? Hay patologías de respiratoria que es empezar del invierno y patologías de otro tipo que también es estacional, ¿no? En otras épocas del año. Una de las cosas que definitivamente dentro de todo este pasaje lo vemos nosotros en la parte otorrino, ¿no? Igual van a significar rinovirus, influenza, parainfluenza, metáfilo, neumococos y enterobacterias que van a ser las mismas gérmenes que van a ocasionar problemas posteriores. Y aquí podemos nosotros tener quizás los primeros, qué es lo que piden los médicos, ¿no? Generalmente, aparte de la biografía, y si este es un proceso que definitivamente depende de la edad o se puede repetir, ¿no? Que a veces hay personas que por problema alérgico repiten y luego se contaminan. Y lo que se estila generalmente es esto, ¿no? Hemograma, hisopado, nasal, no sé, en este caso, y se observa uno directo, eosinófilo, sí que fueron situación alérgica, y de tipo, pues, generalmente bacteriana. Esto va en los cultivos y se puede ya puede ya uno determinar la forma como se va a tratar a este paciente, ¿no? Ahora, igual que en el aparato respiratorio, en el bronquio, y también el directo, es la necesidad también de ver ácaros, ¿no? Que son también parte de nuestro medio ambiente, etcétera, y que pueden ocasionar también estos procesos constantes, ¿no? Y que van a determinar también una habilidad, pues, ¿no? Acerca de lo que significa la defensa inmune. Aparte de eso, la inmunoglobulina E, que es importantísimo tenerla presente, ¿no? En estos casos para determinar que no sea, pues, un proceso de tipo bacteriano o alérgico de inicio. Este es otro de los problemas en los niños, generalmente en niños lactantes, pequeños, tiene que ver más con la estructura fisiológica y anatómica, ¿no? De lo que puede ver en esta trompa de Eustaquio. Los riesgos definitivamente se ven ahí, tabaco, hay antecedentes familiares, hay problemas inmunológicos déficit cuando vemos que un niño tiene repetidas veces un cuadro respiratorio ótico que se repite, hay que ver la parte inmunológica, ¿no? Y esto con un simple hemograma y a veces hasta inmunoglobulinas puede determinar realmente que este niño necesita, aparte de un antibiótico, otro tipo de tratamiento, ¿no? Hemos visto ahí sistema inmunológico de deficiencia, que generalmente son niños que tienen ausencia de lactancia materna, o que generalmente también hay esto, ¿no? ¿Cuál es la costumbre ahorita, no? Y es una de las cosas que puede significar a veces aleccionador o a veces que podemos decir, uy, se está hablando mal de esto, pero esa es una cosa cierta, ¿no? Al niño lo dejan, ¿no? Está tomando esto y mientras la otra persona, entre comillas, actualmente está con el celular y eso lo hemos visto nosotros, ¿no? Entonces este niño, lógicamente, hace un caldo de cultivo en el oído y provoca pues el tipo de elemento que en este caso es la otitis, ¿no? Y se dan cuenta, empiezan siempre con un problema también de tipo viral.
Y nuevamente, los mismos gérmenes a nivel de aparato respiratorio, neumococo, influenza, estreptocopiógenes, y luego también tenemos algunos compromisos, ¿no? Y generalmente las otitis en adultos, mayormente son de tipo hongos y pseudomonas, que así quizás en enterobacterias también ingresan a eso, ¿no? Y eso tiene que ver también con otro tipo de situaciones que definitivamente lo vemos aquí, ¿no? Que la utilización de algún instrumento para hacer limpieza del oído. También hay algunos problemas, no solamente ese tipo, ¿no? Sino también problemas faringeos constantes, ¿no? Que a veces provocan ahí el uso de antibióticos o tipo de tratamientos tópicos que no son médicos y que provocan la aparición pues, de estos tipos de problemas. Pero generalmente es el uso frecuente, ¿no? De esos palillos que utilizan a veces las personas para poder sacarse esas secreciones ópticas. Aquí definitivamente no hemos tenido casos de pseudomonas en pacientes ya adultos, generalmente también de tipo inmunológico, y se observa esto, ¿no? Hongos definitivamente bastante frecuentes y algunas enterobacterias también que se hemos encontrado. En los niños generalmente encontramos más las gérmenes anteriores. ¿Qué se va a hacer? De todas maneras, como hay un paciente que tiene algún déficit, generalmente debe ser problema diabético, de le pide su glucosa, hemograma, y esto proteína total y fraccionada, que es importantísimo poder ver, sobre todo las glulinas, ver esa eh, eh, forma de respuesta, ¿no? Y que realmente la parte inmunológica puede estar funcionando. Bueno, lo ven ahí porque definitivamente igual, puede empezar como un problema de tipo alérgico, respiratorio, alto, y el cultivo de secreción óptica. Y se han encontrado muchas cosas a veces. Igual, tenemos nosotros la amigdalitis, faringitis, y vemos los mismos gérmenes. O sea, no hay, quizás algunos van a aparecer en ese tiempo, ¿no? Como ustedes ven acá, inclusive hasta en estos casos, igual que en los problemas respiratorios altos, va a aparecer también el coronavirus, ¿no? Como parte de la rinitis o infecciones de tipo altas. Y acá vemos nosotros los mismos, ¿no? Rinovirus, coronavirus, que es algo que lo tenemos ya, no por ahora, por la pandemia, que es una variante, este es un coronavirus que es frecuente tenerlos en épocas de cambio de clima, ¿no? Adenovirus, influenzae, influenza, Coxsackie, Steinbar, que se agrega el virus en el sistema respiratorio. A esto se agrega todos estos gérmenes que vemos ahí a un costado, ¿no? Y que vemos alguna patología, inclusive oral, Candida, mononucleosis, angina de Vincent, que generalmente son por problemas, mayormente la Candida mononucleosis, o sea, sobre todo las cándidas, un problema con inmunodeficiencia, un paciente. Igualmente acá vemos qué es lo que se va a pedir frecuentemente en estos pacientes. Y vemos acá la ELISA, ¿no? Porque generalmente para observar que haya un problema y hay un antecedente, los pacientes, cómo se inicia, porque no todos se inician frente con una amigdalitis tipo bacteriana, ¿no? Sino empiezan con un proceso ese respiratorio viral. Y si hay una repetición de esto, ya se le puede mandar a hacer algunos de estos virus que ahorita sí hay para hacer el diagnóstico. Y vemos nosotros ahí también, ¿no? Cuando los cultivos pueden ser negativos, se puede utilizar la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, biología molecular, y si hay otro compromiso que puede agregarse, una grafía de tórax, y otro tipo de elementos también que van a provocar a veces alguna alteración cardiológica, ¿no? Y esto lo vemos en el caso de la difteria. Tenemos algunos gérmenes, nada más para verlo. Y pasamos al adenoide, ¿no? Es una de las cosas que realmente nos ha... nosotros hemos visto casos de adenoides hasta en niños con bastante edad, ¿no? O sea, generalmente esto decimos, pues, niños pequeños, de edad escolar, pero hemos visto a niños un poquito mayorcitos, ¿no? Con esto, y que el problema era siempre procesos respiratorios altos y como una nariz tapada que le llaman ellos,
y cuando se hace el examen encuentran pues que la adenoides todavía persiste, ¿no? Pues esto definitivamente va a provocar también muchas situaciones de infección, etcétera, ¿no? Rinitis, etcétera. Y también los cuadros respiratorios, en este caso hospitalares, también van a comprometer el adenoide. En esto igual, se va a tener que utilizar el hemograma, porque es una repetición, y en algunos casos, para proveer esto, también se va a hacer algunos cultivos o biología molecular para determinar si esto es un germen que se repite constantemente. Y como generalmente aquí también, igual que la amigdalitis, que generalmente hay un germen que es frecuentísimo en este tococo, se le va a hacer ASO. Y siempre las proteínas para evaluar el nivel de protección o inmune, ¿no? En este caso. De manera, podemos decir, de manera muy directa, ¿no? Porque si no, habría que manejar y hacer los inmunoglobulinas, que es prueba ya electroforética. Ya entramos a otra área que realmente es importante. En la epiglottitis también, inflamación aguda de las estructuras supraglóticas. Y acá sí, definitivamente hemos visto estos casos en casos en emergencia, niños que realmente bastante comprometidos y el germen frecuente en caso de los niños es el Haemophilus influenza de tipo B. En adulto, el mismo epiglottitis puede significar esto. También los gérmenes, si ustedes se dan cuenta, neumococo, estreptococo, estafilococo, catarral, Klebsiella pneumoniae, etcétera. O puede ser por procesos también que no tienen que ver con bacterianos, pero que son frecuentes en los pacientes, generalmente los adultos. Y definitivamente siempre hay que hacer su hemograma, siempre hay que establecer un cultivo. Si no es posible aislar el germen, siempre es una biología molecular para determinar que sea un proceso, ¿no? Generalmente de tipo viral. Y un gran directo que es, frecuentemente lo piden, ¿no? Porque los cultivos siempre van a demorar. Entonces, un gran directo de esa zona, ya el médico, en este caso el pediatra, ya se orienta, la sospecha, frecuencia, la edad, temporal, etcétera. Y esto ya puede determinarse, poder manejarlo, ¿no? Porque la mortalidad, a pesar de todo, llega hasta un 7% en los niños, ¿no? No se trata de manera bastante inmediata, porque provoca ya no solamente problemas locales, sino dificultades respiratorias. El CROP o laringotraqueobronquitis también es igual, es una obstrucción subglótica laringe frecuentemente viral, ¿no es cierto? Y dentro de esto, que a nosotros nos interesa definitivamente, aparte de la clínica, también muerte la temporada, que es para influenza 1, 2 o 3. En segundo lugar es el virus respiratorio sincitial, y luego la influenza B, adenovirus, rinovirus y coronavirus. Entonces vemos que prácticamente, si aquí en la poliotitis la mayor frecuencia de hemófilos influencia tipo E, aquí en el CROP la mayor influencia de frecuencia es para influenza 1, 2 o 3. Igualmente se tiene que realizar estos elementos y determinar también por qué este es un proceso que va a obstruir las vías, la situación del AGA, ¿no? Aparte de los cultivos de inmunoglobulina E. Pero vemos que son los mismos gérmenes. O sea, no es una cosa que uno puede decir, esto empezó ahí. Ahora, y esto es llevarlo siempre de la parte superior a la parte ya netamente pulmonar. Y referido a que algunas enfermedades de ahí en niños sí son bastante graves y que definitivamente va a dificultar la parte respiratoria. Por lo tanto, hay que considerar, sobre todo esas dos últimas, ¿no? Que es importante conocerlas, ¿no? Y que tenerla presente. Ahora, ¿qué vemos nosotros en la bronquitis aguda? Que es otro de los problemas que nosotros también estamos apoyando en este caso, ¿no? Realmente el diagnóstico por cultivo. Y ahí definitivamente hay algunas condiciones con respecto a las vías respiratorias que ustedes están viendo ahí, ¿no? Es una infección de la tráquea y bronquios, causan hiperemia, edema de las membranas mucosas y aumento de la secreción. Y ven ustedes, ¿después de qué? Rinovirus, coronavirus, adenovirus.
hemófilo, neumococo, estafilococo aureus. Y puede también, en este caso, por esa razón que no se puede descartar los problemas de tipo respiratorio alto, ¿no? Porque también agentes físicos, químicos, el polvo, alergenos, productos químicos, productos de limpieza y el humo de tabaco. Entonces, todo es un componente diverso, pero la mayoría de casos son los mismos gérmenes, ¿no? Que las vías respiratorias superiores. La duración debe ser menos de 3 semanas para decir que es aguda. Ahora, hay dos situaciones que sí se observan, ¿no? Una bronquitis aguda no complicada y otra complicada. Y si uno se da cuenta, cuando uno está con tos y están en el lapso de ¿cuánto tiempo tiene? 2, 3 semanas. Pues no nos mandan a nosotros a hacer el descarte de una bronquitis común y silvestre, ¿no? Sino lo que el médico siempre le va a pedir, aparte de eso, tuberculosis. O sea, en la bronquitis, por la manifestación y la tos que hay frecuente, el médico siempre ve esos 3 semanas, para él la sospecha mayor es la tuberculosis, pero no siempre, ¿no? Ahora, tenemos nosotros que de todas maneras, si ustedes se dan cuenta, es inmunocompetente. ¿Por qué? Porque no se puede estar repitiendo un cuadro constantemente, sino vigilar la parte inmunológica. Y a veces, conozco, ¿no? Casos a veces de pacientes en los cuales se le hace todas unas pruebas, ¿no? Pruebas no solamente de proteínas, sino también para ver cómo está la su hemoglobina, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Y a veces descubren que realmente hay una situación ahí no muy agradable en caso de los niños o adultos. Acá generalmente no hay fiebre en la primera, no hay comorbilidades y generalmente es adulto joven, ¿no? Puede ser adolescente, etcétera, también con otro proceso de tipo alérgico. Y ellos generalmente van a esto, ¿no? Solamente hemograma, cultivo y radiografía de tórax, para observar que no haya, ¿no?, un compromiso también a nivel respiratorio, ¿no? A nivel pulmonar. Pero sí es complicada, que haya generalmente la comunidad estamos hablando de adulto mayor, etcétera, donde hay problemas no solamente respiratorios, cardíacos, etcétera, hay una deficiencia en muchos aspectos, ya se observa otras cosas, ¿no? Y acá definitivamente van a ser más cosas que se van a tomar y siempre se va a tener que determinar que haya necesidad de hacer su glucosa, porque la inmunodeficiencia es una de las frecuencias que tenemos nosotros como epidemia, la diabetes. Entonces, esas son las cosas que también tienen que determinarlo, porque esta es una inmunodeficiencia. Productos tóxicos, si hay posibilidad de hacer eso, y ver que no ven otras causas, el médico ya determinará que hay que hacer algunas pruebas, ¿no?, de toxicología, por no mencionar nombres, y de todas maneras hay que hacer el AGA, ¿no? Porque ya estos procesos ya pasa como si fuera un proceso asmático. Cuando hablamos de tóxicos, recuerden que tiene que ver no solamente situaciones de drogas o medicamentos, sino también del medio ambiente, ¿no? El cigarrillo es una de las cosas que hay que determinarlo de todas maneras, no con pruebas, sino también hasta con la historia clínica. La bronquitis crónica, cuando se habla de bronquitis crónica, se está hablando de POC. Hay una relación entre ambos, ¿no? Y definitivamente, y la conjunción con el enfisema, ¿no?, en este caso pulmonar, por esa razón que se juntan estas dos cosas, ¿no? Mucosa bronquial inflamada por el irritante, la glucosa produce moco como defensa, y esto es también cierto. A veces los primeros esputos son para eliminar de carga en el tubo respiratorio, ¿no? Pero cuando ya la proliferación bacteriana es mucho mayor, ya esto ya no es más que defensa, sino con mayor complicación. Dice, la mucosa hipertrofia y una reacción inflamatoria, bronquios se obstruyen, una típica tos de fumador, ya constante, ¿no? Es una enfermedad, ¿no?, definitivamente que se repite, ¿no?, y son consecutivas en el año. Ahora, igual, o sea, podemos empezar con estas situaciones de problemas del fumador, etcétera, o cualquier otro tipo de elementos tóxicos, igual se complica, ¿no? Y igual vemos los mismos gérmenes. Usted ve la influenza,
neumococos, rinovirus, adenovirus, etcétera, y podemos contaminar a otro tipo de elementos también, ¿no? Que son la situación atípica. Pero es lo mismo, por esa razón hay que tenerlo presente en estos casos, pero determinar si hay alguna situación de comorbilidad es lo mejor. Y alertarnos a aquellas inmunodeficiencias que también son importantes tenerlo presente. Por más que no sea respiratoria, eso está contribuyendo a que el cuadro sea mucho mayor o más grave. Y se menciona acá, en el EPOC generalmente, eh, dos pruebas que no son de laboratorio, siempre va a ser el rayos X y la espirometría. Y dentro de lo que es laboratorio, hemograma, glucosa, deficiencia, urea creatinina, AGA, cultivo de esputo, serología. Cuando hablo de serología estamos hablando de otros elementos que no pueden ser cultivados, ¿no? Puede ser situaciones virales, etcétera. Inmunoglobulina E, la deficiencia también de alfa-1 antitricina, también provoca esta situación, y toxicología sería pues el producto, algún producto definitivamente contaminante, que también eso tiene que descubrirse a veces con la historia clínica o a otro laboratorio especial como el DIGESA, que sí puede endosar estos tipos de elementos que pueden provocar estas lesiones. Uno de los problemas definitivamente que hemos visto, y no nosotros, sino los pediatras, pero de ahí cogemos un poco el conocimiento de estas patologías, ¿no? Esta es una enfermedad que provoca una dificultad respiratoria, ¿no? Aguda, y generalmente de la estructura más pequeña, ¿no? En este caso, ¿no? Son las vías respiratorias inferiores. Y la mayoría del caso, el pediatra ya sabe porque hay un diagnóstico clínico, sabe que hay una prima infección generalmente respiratoria, como hemos visto, cualquiera de estos gérmenes, pero acá es uno frecuente. Hay fiebre, rinoría y tos, como si fuera una gripe. Son niños menores de 2 años y se observan, ¿no?, crepitantes, sibilantes y ausencia de otra causa, ¿no?, que pueda provocarlo. Entonces, ya hay una situación. Entonces, si sumamos, hay factores de riesgo que hacen más grave, ¿no? Y esta es una de las cosas que también ven ellos, ¿no? Prematuridad, edad menor de 6 semanas, hay displasia pulmonar, o sea, hay una alteración tipo broncopulmonar, fibrosis quística, lo hemos visto en antes con esas deficiencias, ¿no?, enzimáticas, hay un problema cardíaco y hay inmunodeficiencia también, de multitud de tipos. Entonces, esto va a provocar, pues, que hay un compromiso, en este caso, con... ¿Y cuál es el germen frecuente que se ve? El virus sincitial respiratorio. Es el que mayormente se observa, ¿no?, en esta patología. O sea, es el 70%. El resto, nuevamente, para influenza, adenovirus, influenza y micoplasma, que es también otro de los, podemos decir, bacterias, ¿no?, que no se pueden cultivar si no se hacen también por biología molecular. Ahora, y hay dos tipos, ¿no?, que han visto, bueno, ya en la parte epidemiológica, en parte de la estructura de laboratorio también, que cuando es una epidemia que se ve cada año es un virus respiratorio tipo A. Es una epidemia que tiene cada 2 años un virus respiratorio tipo B. Y ahí la presencia inflamatoria es vital, ¿no? Hay interleuquinas, hay factores de necrosis tumoral, etcétera, que son los que van a provocar necrosis, edema, extrusión de... Es un sinnúmero de cosas que hay, ¿no? Y ustedes ven ahí arriba, al costado, las características, ¿no?, que provocan una lesión por contacto, incubación de 2 a 4 días, etcétera. Y hay eliminación de estas secreciones con el virus, etcétera, pero acá lo que trata de cuidar el pediatra, o en este caso, ¿no es cierto?, los niños pequeños, es vigilar siempre la parte respiratoria, ¿no? Porque en el virus definitivamente no se puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, las pruebas
las pruebas que utilizan, si es que se quiere hacer un diagnóstico inmediato, simplemente son inmunofluorescencia. Y esto es, como he puesto ahí, una toma de muestra de este tipo, generalmente está localizado en ese nivel, o se puede hacer también pruebas de ELISA, puede ser de cultivo viral, o la biología molecular, que es lo que frecuentemente se puede realizar de manera inmediata también, aunque no tan inmediata, porque como la IFA sí se puede realizar de manera más inmediata. Hemograma, la AGA, reacción en cadena, pues, podemos decir el PCR acá, ¿no es cierto? Como parte infecciosa, la procalcitonina también que nos revela la infección. De todas maneras, como hay otras patologías que se agregan, no solamente estamos hablando de la frecuencia, ¿no? Pero también hay otros, y hay un compromiso bacteriano también. El hemocultivo es importante para no determinar que no sea otra causa, ¿no? Un examen de orina, un urocultivo, radiografía de tórax. O sea, hay que descartar de otras áreas porque en caso de los niños, sobre todo pequeños, las otras áreas también va a ser comprometida. Recuerden que a veces cuando nosotros decimos solamente va a estar, no, un virus es sistémico, no solamente localiza en ciertas zonas, entonces podemos encontrarlo y puede haber otras alteraciones también que están mostrándonos que hay unas comorbilidades del paciente. El asma es un proceso ¿no? de hiperactividad crónica, pero es reversible. Hay condiciones, predisposición definitivamente múltiples en caso del asma. Ahora, a nosotros qué nos interesa la parte de ver laboratorio? Acá sí es múltiple, ¿no? Nosotros hemos visto pacientes con asma en el cual se les pide un sinnúmero de elementos, ¿no? Para determinar cuál es el que está haciendo el proceso alergizante y que les hace un compromiso, pero al comienzo igual, ¿no? Es el hemograma, donde vamos a observar leucocitosis con eosinofilia, que frecuentemente se observa, y ver la situación, cómo está manejando de manera inmunológica, ¿no? La glucosa, calcio, perfil hepático, hay que hacer urea creatinina, tenemos que ver que no haya otro tipo de situación ahí. Eh, Complemento, donde se va a ver también si hay una respuesta aquí, ¿no? Definitivamente, eosinofilia en esputo, si lo que se hace, de lo que él puede pues bueno, escupir, se puede decir, o si no, se toma una muestra también nasal o conjuntival, ¿no? Secreción conjuntival y se observa con coloración de Wright, y esta coloración de Wright nos vemos ahí los eosinófilos. Entonces, es más alérgico o el compromiso también eh, de ácaros u otro elemento que definitivamente está provocando toda esta respuesta, ¿no? A veces un reactante, a veces refractaria. Hemos visto pacientes ahí que nos piden a veces una y otra vez, pacientes que no, el tratamiento no lo superan. Algunos trágicamente y otros pasan a veces 1 o 2 meses dentro del hospital hasta que pueden superar estos cuadros, ¿no? Asmáticos. Nosotros sabemos también de esto, que hay pruebas de alergeno, y acá ahorita ya hay pruebas que se le hacen a nivel de la piel, ¿no es cierto? En el antebrazo, se le coloca ahí sustancias como el huevo, algunas sustancias ambientales, alimentos, etcétera, para poder observar si alguna tiene una reacción, ¿no? Y de esta manera esos alimentos son retirados para estos niños. Hay electrolito definitivamente, ¿no? Y lo que se ve también es, que ahorita sí se está haciendo, antes no se utilizaba, ¿no? Interleuquinas también igual, etcétera. Y lo que sí se estaba revisando era que a la hora que colocaban un alergeno, le pedían inmunoglobulina E también. Esto ayuda mucho a hacer una comparación por cada alergeno, ¿no? Para determinar la mente si es por esa razón evidente que está provocándose en cuadro asmático el paciente. Hay que hacer una parasitología porque definitivamente también estos cuadros provocan este tipo de situaciones. Y ha visto, ¿no? Pacientes que empiezan hasta con un ácaro lumbricoide, el cultivo de esputo, que es frecuentísimo por la contaminación. Y al costado hemos visto que algunos
elementos ahí que suceden y que son causa de este despertar de este problema asmático. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros en términos de neumonía, ¿no? Que ya es algo que ustedes en la parte clínica lo van a ver. Cuando es una neumonía intrahospitalaria, generalmente está a 48 a 72 horas, etcétera, virus inicial respiratorio, pseudomonas, coli, klebsiella, hemófilos, etcétera. Acá, aparte de algunos virus, se está agregando todas las evidencias de, ¿no? Bacteriano, hongos, etcétera, y tuberculosis. Cuando hablemos de una neumonía de tipo comunidad, generalmente tiene que ver con situaciones de contaminante, el tabaco, alguna enfermedad comorbilidad que se tiene, y generalmente son pacientes de mayor edad. Y los gérmenes por frecuencia, ¿no? No estamos hablando que son los únicos, por frecuencia es neumococo, micoplasma, clamidia, virus sincicial respiratorio, hemófilos, enterobacterias y nuevamente tuberculosis. Entonces, eso no se puede negar en términos de lo que significa un proceso neumónico. Y acá vemos algunas cositas, pero el laboratorio nos interesa. En el hemograma, sí es indistante, ¿no? A veces uno dice, este es no, recordemos que en el laboratorio hay una diferencia en que una persona joven, niño y un anciano, a veces no hay respuesta en el anciano y puede ser hasta baja, ¿no? Pero se ha visto esto, que hay estos compromisos que puede haber leucopenia o leucocitosis. Puede haber también anemia, en este caso con un hematocrito bastante bajo, menor de 30, y eso tiene que ver porque hay un cuadro ahí de desnutrición del paciente que sobre todo es anciano. Glucosa, definitivamente hay que pedirlo en todo momento y ver las comorbilidades. Hay creatinina, nos podemos ver realmente que en algunos casos hay una deficiencia también y hay un compromiso renal. Como ya hay un compromiso respiratorio, siempre suave y electrolitos, cultivos de SPUT, se hace acá GRAN y BK. Acá definitivamente el BK es lo que va a mandar mucho de estos cuadros que puede estar dentro o fuera del hospital, ¿no? Si hay un derrame, en este caso, se va a hacer el estudio citoquímico y el cultivo. Y de todas maneras, como hay un compromiso, ya no solamente localizado, sino también de manera sistémica, por un compromiso de otro tipo, etcétera, y despertar a veces de dónde viene el germen, también es otra de las cosas que se hace, sobre todo en los pacientes de edad, el homocultivo es vital. Nuevamente he puesto el rame. Serología generalmente se hace a dos tipos de gérmenes, ¿no? Porque no se hace cultivo, el micoplasma y legionela. Y la biografía de Torres. Entonces vemos que hay una situación ya se maneja de acuerdo al cuadro, ¿no? No tiene una estandarización. Solamente mencionarle del SARS-CoV-2 que también provoca virus respiratorio, ¿no es cierto? Y hay un coronavirus tipo beta que es el grupo de mayor riesgo, el patógeno, generalmente es causante, hasta ahora los hay, ¿no? Pero no está bien limitado, ¿no? Es el SARS y el MERS. Estos generalmente son problemas, síndrome respiratorio grave. Felizmente no han venido acá, ¿no? Hemos tenido nosotros una variante también de ellos, pero esto es lo que se observa. Esto van a tener una clase con la doctora, así que solamente lo menciono. Y por último, la tuberculosis, ¿no? Enfermedades multicontagiosas, etcétera, que lo vamos a revisar también cuando veamos alguna patología en el caso de nuestro medio, ¿no? Ahí vemos nosotros algunos datos, ¿no? Eh, la tuberculosis está bajando, lo que está aumentando son los drogos resistentes. Y eso es lo que realmente está teniendo la preocupación, ¿no? Porque ahorita, el 2015, ahorita estamos ya en el 2021, hay datos que se han perdido con esto de la pandemia, pero en estos años ya se está volviendo otra vez, ¿no? Y de verdad que es un problema para nosotros, ¿no? Porque somos el segundo a nivel de América y uno de los tantos a nivel del mundo también. Eso lo vamos a ver ya con tranquilidad, así que no voy a mencionar solamente que hay, la mayoría de los pacientes con tuberculosis multiresistente, estamos hablando de
multidroga resistente o extremadamente resistente, tiene que ver con estos elementos, isoniazida, rifampicina, etc. Actualmente ya para hacer el diagnóstico este problema tuberculoso ya se cuenta con biología molecular prácticamente en cada hospital, ¿no? Y se puede hacer resistencia también ante antituberculostático, ¿no? Entonces, esto se puede tener de un día para otro, ya no esperar para saber si realmente esto es positivo o no. No hay que esperar 45 o 60 días con un cultivo y otros más con resistencia. Acá ya definitivamente 24 o 48 horas ya tienen el diagnóstico como también la resistencia en estos casos, ¿no? Sobre todo la tuberculosis, que ya es una situación que se está manejando antes de la pandemia. Y de verdad que hemos visto muchos de estos casos, ¿no? En este tema. Y solamente mostrarle, ¿no? ¿Qué cosa se tiene que utilizar, ¿no? Hemograma, velocidad, beca en esputo, el PPD, cultivo de esputo, biología molecular, que es lo que se está haciendo actualmente, cultivo del derrame pleural, el test de ADA, beca en orina. Y una de las cosas que me llama la atención es que antes de la pandemia estábamos viendo ya varios casos con beca en orina, ¿no? Que antes definitivamente, por lo menos en mi hospital, no se veía tan frecuente, ¿no? Y para mí ya me comenzó a preocupar. El problema es que apareció la pandemia y ya no se pudo, ¿no? Por lo menos en este caso, puede revisar estos pacientes. Pero habíamos visto ya varios casos, ¿no? Durante el mes. Ya para mí era una situación de preocupación. Beca en líquido cefalorraquídeo, porque también no solamente es pulmonar, ¿no? La tuberculosis, extrapulmonar, hay que hacer una radiografía de tórax, y siempre los complementarios hay que hacer. Una de las cosas que sí podría decirle después de tantos años en esto es, cuando vean un cuadro que se repite, hagan un bazar. O sea, no se agreguen solamente a las cosas específicas, ¿no? No, este respiratorio que hace pelo, no, hagan un basal. Basal significa hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, lo basal. Eso va a ayudar mucho a ver que de repente hay otras situaciones que no estamos pensando y que pueden ser coadyuvantes de estas patologías frecuentes. Algunos están agregando este problema, todo lo que son marcadores hepáticos, ¿no? Porque lógico, dentro de eso están las proteínas y globulinas. Entonces, esto de acá es importantísimo, aunque no pensar de que sea ahora como pensábamos antes, no, muy caro, ¿no? Mucho costo al paciente. Yo pienso que el costo no significa plata, sino el costo significa que su vida sea mejor y que la salud pueda recuperar prontamente, ¿no? Esa era la idea que por lo menos todos estos años hemos visto, ¿no? Y solamente mencionarle esto, y ahí con esto vamos a hacer la otra parte. El cigarrillo no solamente produce cáncer, no solamente al respiratorio, ¿no? Y ahí vemos nosotros. Está relacionado a muchos problemas orgánicos. ¿Ok? Entonces, ese es el peligro que se puede tener. Esto definitivamente no vamos a conversarlo, nada más que solamente mostrarlo. Es una causa también de los problemas bronquiales repetidos, el EPOC, etcétera, el asma. Entonces, hay que evitarlo, definitivamente. Debería ser evitado totalmente, ¿no? Porque esto provoca un daño, no solamente a la persona, sino a todo alrededor. Ok.